Aunque a menudo pensamos en los dinosaurios como criaturas mucho más intimidantes y poderosas que los animales de la actualidad, esto no siempre es así. En el Mesozoico hubo dinosaurios de todos los tamaños, desde enormes saurópodos hasta pequeños insectívoros similares a aves. Si consideráramos todos los dinosaurios conocidos, podríamos identificar cuáles géneros serían más o menos peligrosos para el ser humano promedio. Es una tarea sumamente difícil de lograr con un alto grado de precisión, ya que simplemente no podemos observar a estos animales viviendo y cazando en la vida real, para determinar la respuesta real. Sin embargo, al estudiar los huesos y restos de las criaturas del Mesozoico, podríamos inferir aproximadamente cuáles eran más peligrosas que otras. Hoy haremos eso. Intentaremos clasificar algunos de los géneros conocidos de dinosaurios en diferentes categorías, comenzando con los más inofensivos y terminando con los más peligrosos. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Vamos a generalizar, dividiendo los grupos de dinosaurios en categorías que reflejen sus capacidades defensivas y ofensivas, en lugar de enfocarnos en las familias mismas de sección en sección. Además, nos centraremos únicamente en los dinosaurios no avianos del Mesozoico y no en los reptiles extintos como los pterosaurios e ictiosaurios que vivieron junto a ellos. Para comparar solo a los dinosaurios entre ellos y no con otros animales. Finalmente, es importante señalar que en este video habrá un grado ligeramente mayor de especulación que de costumbre, ya que no podemos estar completamente seguros de cuán peligrosos eran algunos de estos animales sin verlos en carne y hueso, lo cual, lamentablemente, es imposible. Sin más preámbulos, relájate mientras te mostramos nuestro ranking de dinosaurios de menos a más peligrosos. Los dinosaurios más inofensivos en general probablemente eran los herbívoros más pequeños, comparando estos animales con sus equivalentes actuales, roedores, lagomorfos y pequeños ungulados. En la vida real, posiblemente veríamos animales que están más adaptados para huir de un oponente en lugar de quedarse a pelear, dependiendo en gran medida de sus agudos sentidos y agilidad para escapar de un encuentro así sin salir lastimados. Algunos de los herbívoros más pequeños del Mesozoico eran ciertos géneros de dinosaurios ornitisquios basales, los precursores de dinosaurios mucho más grandes, armados y blindados, como los ceratopsios y el anquilosaurio. Cetacosaurio, por ejemplo, es un animal que muy probablemente encajaría en esta categoría. Este es uno de los pocos dinosaurios que podemos reconstruir con precisión gracias a los pigmentos preservados en sus restos. Y sabemos que estaba muy bien camuflado. Las especies de cetacosaurio provenientes de la formación Ixiang en China eran de un color marrón lodoso, adornadas con tonos negros y beige en la cabeza y el vientre, respectivamente. Para ayudarle a mezclarse y evitar el peligro, se cree que era un corredor rápido y podía huir en dos patas si era necesario. Este dinosaurio no tenía las defensas de ceratopsianos posteriores, solo contaba con un pico y espuelas pequeñas en las mejillas. Otros pequeños ornitisquios que podrían incluirse en esta categoría son Leolinosaura, Otnelia, Dryasaurus e Ipsilophodon, ágiles bípedos que buscaban alimento entre la maleza, comiendo hojas y quizás pequeños invertebrados. Algunos de estos animales eran, en efecto, el equivalente dinosauriano de las ardillas modernas, presas de cola larga que probablemente huían rápidamente ante el peligro. Muchos de estos dinosaurios eran una vista común en sus respectivos entornos y estaban bien adaptados para huir del peligro. Con patas largas y cuerpos flexibles, carecían de las defensas de sus parientes más grandes, excepto los picos y garras cortas y afiladas más útiles para buscar alimento que para pelear. Teniendo en cuenta que esta lista trata sobre el peligro que ciertos dinosaurios representarían para una persona promedio, tiene sentido mencionar algunos terópodos. Los terópodos emplumados arborícolas, como el Microraptor, eran peligrosos para insectos y pequeños vertebrados que comían. No habrían sido una amenaza para un adulto. Piénsalos como los cuervos de su época. La mayoría de las aves no son peligrosas para las personas.
Tiene sentido pensar que Microraptor, Archaeopteryx, Epidexipteryx o incluso Codipteryx, que vivían en el suelo, no habrían sido peligrosos, para ti o para mí. Esto podría haber sido una historia muy diferente si los animales se sintieran amenazados de alguna manera por la presencia de un humano, por ejemplo, si estuvieran criando polluelos. Pero en promedio, es poco probable que estos terópodos hubieran sido peligrosos de alguna manera. En esta categoría comenzamos a ver los primeros dinosaurios medianos. Consideramos seguro incluir varios géneros de hadrosaurios en esta categoría, ya que no tienen capacidades ofensivas. Dependían de su fuerza, número y velocidad para escapar de situaciones peligrosas. Aunque los hadrosaurios grandes podían ser peligrosos, los más pequeños, como Tethys, Hadros, Ashnovia y Cicernosaurio, probablemente habrían huido rápido si un humano se acercaba. Adaptados para la velocidad con extremidades delanteras largas y patas traseras fuertes, pueden dar una patada o derribar a un humano por su peso. Sin embargo, su estilo de vida y papel en el ecosistema muestran que prefieren evitar el combate siempre que pueden. Ornitisquios un poco más grandes también podrían encajar aquí, como el Protoceratops, que probablemente sería en su mayoría inofensivo, pero con la capacidad de dar una mordida dolorosa con su pico afilado cuando sea necesario. Se hallaron fósiles de este animal en combate con Velociraptor. Esto apunta a la idea de que, aunque este no era un animal que buscara activamente el peligro, tampoco huiría de él. Algunos dinosaurios acorazados también podrían encajar aquí, como Notosaurio y Polycanthus. A pesar de estar armados hasta los dientes con osificaciones y escudos afilados, estos solo se usaban como medio de defensa. Estos herbívoros preferían que los dejaran en paz. Si bien probablemente podían imponer su peso si se veían acorralados, puede que no necesariamente prefirieran hacerlo si tuvieran la opción. A esto hay que sumarle el hecho de que estos dinosaurios probablemente se movían muy lento debido a sus cuerpos pesados y defensivos, así que no eran los animales más peligrosos. Ahora empezamos a ver los primeros dinosaurios. Eso casi con certeza representaría cierto grado de peligro para un ser humano desprevenido si se encontrara con uno en la vida real. Comenzaremos hablando del primero de los terópodos depredadores, los dromeosaurios. Los dromeosaurios más grandes estarían mucho más abajo en la lista. Muchos de los géneros pequeños, como Velociraptor, Dromeosaurio y quizás el ligeramente más grande Deinonychus, serían un poco más fáciles de defender debido a su tamaño. Durante mucho tiempo ha sido tema de debate si los dromeosaurios cazaban en manada o eran solitarios. Y si lo primero fuera cierto, estos animales serían quizás mucho más mortales para un ser humano. Aunque un humano podría dominar a un dromeosaurio solitario pequeño o mediano, sería difícil evitar salir con una o dos heridas causadas por sus garras o dientes afilados. Dicho esto, probablemente solo serían los géneros más grandes, como Deinonychus, los que podrían desafiar a un humano en primer lugar. Otro grupo de terópodos que podría incluirse en esta categoría son los ornitomimosaurios. Aunque los medios populares representan a estos imitadores de aves altos y delgados como tontos y parecidos a patos, en realidad eran mucho más parecidos a las aves ratites modernas como los avestruces, emus y casuarios. Estas aves representan algunos de los animales más peligrosos que existen hoy en día, capaces de dar patadas que pueden causar daños letales por sangrado a los humanos cuando se les provoca. Dado el tamaño y la forma de animales como ornitomimo y galomimo, serían capaces de hacer lo mismo. Las afiladas garras en las patas traseras pueden causar graves daños a un humano desprevenido, sobre todo si el animal se siente amenazado o intimidado. Los dinosaurios prosaurópodos, como Plateosaurio del Triásico, a pesar de aparecer temprano en la escena, probablemente representarían una amenaza para los humanos si alguna vez llegaran a encontrarse. Estos animales, más grandes que los humanos, podían erguirse sobre sus patas traseras para alcanzar vegetación inaccesible y usar sus garras para defenderse eficazmente.
Por el temperamento de grandes herbívoros actuales, es seguro asumir que algunos prosaurópodos grandes eran confrontativos, sobre todo en temporada de apareamiento. Muchos herbívoros grandes y bien armados, como los grandes ceratópsidos, el estegosaurio y el anquilosaurio, podrían colocarse fácilmente en esta categoría. Dada la avanzada armadura y el inmenso tamaño de algunos de estos animales, combinado con el hecho de que los grandes herbívoros en la actualidad pueden ser particularmente agresivos, es seguro asumir que todos estos dinosaurios serían una amenaza potencial. Una estampida de Triceratops eliminaría rápido a cualquier amenaza para sus crías. Y las púas de la cola de un estegosaurio, diseñadas para defenderse de carnívoros muy grandes, fácilmente dejarían su marca en un humano desprevenido. Considera también el peso y tamaño del mazo en la cola de un anquilosaurio. Y tienes varias recetas para algunos de los herbívoros más poderosos e intimidantes que el mundo haya visto. Los dinosaurios terópodos medianos y grandes serían muy peligrosos para los humanos, y en esta categoría también vemos a Dilophosaurus, Dakotoraptor y piscívoros como Baryonyx, aunque no se sabe si estos animales buscarían activamente y cazarían a los seres humanos en la vida real. Podemos suponer que habrían tenido el temperamento de los grandes carnívoros modernos, como los leones y los tigres, y habrían sido perfectamente capaces de acabar con un ser humano si fuera necesario. Las largas garras curvas y los dientes afilados habrían acabado rápidamente con cualquier cosa que consideraran una amenaza para su territorio, sus crías o cualquier cosa que pudiera convertirse en una comida rápida. Incluimos algunos saurópodos más grandes en esta categoría. Aunque dinosaurios como Catodocus, Negrosaurio y Amargosaurio no eran los más grandes de estos herbívoros de cuello largo, seguían siendo animales extremadamente grandes según los estándares modernos, quienes podrían haber eliminado sin esfuerzo la amenaza que representaba un humano para sus crías, simplemente empujándolo a un lado con su peso o dándole una poderosa patada o pisotón. Como no hay nada similar a los dinosaurios saurópodos hoy en día, es difícil comparar su temperamento con algún ser vivo. El animal vivo más similar a un saurópodo es la jirafa, un gran herbívoro amigable. Dicho esto, aún así pueden atacar o dar patadas para protegerse a sí mismos o a sus crías si se sienten amenazados. Así que un ataque de un animal más del doble del tamaño de una jirafa sería increíblemente peligroso. Aquí vemos que casi todos los grandes terópodos como tiranosaurio, alosaurio, carcharodontosaurio, gigantosaurio, acrocantosaurio y carnotauro, entre muchos otros, fueron algunos de los depredadores más grandes e intimidantes que el mundo haya visto. Aunque eran más complejos que simples máquinas de matar, seguían siendo animales muy peligrosos en vida. No solo eran animales grandes y carnívoros, también cazadores expertos con olfato y vista muy agudos. Algunos también eran depredadores de emboscada, dinosaurios que habrían sido capaces de acechar silenciosamente a través de los bosques, esperando hasta el momento perfecto para atacar a su presa. En este punto, muchos lograban ráfagas veloces, enfocándose en su objetivo hasta ser eliminados por enormes mandíbulas o garras. Es seguro decir que, en un escenario de combate cara a cara, un ser humano tendría muy pocas posibilidades, aunque no fueran cazadores activos de grandes animales terrestres. También consideramos sensato incluir al gran espinosaurio junto con los otros grandes terópodos, dado su inmenso tamaño y su parecido con los cocodrilos modernos. Algunos de los animales más peligrosos fueron los saurópodos más grandes. Paredes imponentes de músculo y carne, como Argentinosaurio, Dreadnoughtus, Brachiosaurio y Diplodocus, con patas como pilares, colas de látigo y gran peso. Estos dinosaurios habrían podido defenderse sin esfuerzo contra cualquier cosa que consideraran una amenaza, y algunos no tenían enemigos naturales. En la naturaleza, un animal tan grande como un humano probablemente sería un desafío insignificante para un gran saurópodo. Si el dinosaurio los veía como amenaza para su manada o crías,
Ese fue un resumen de los principales grupos de dinosaurios, de los menos a los más peligrosos. Esto se basó en especulación y opinión. Agradecemos sus pensamientos y teorías en los comentarios sobre cuáles dinosaurios fueron los menos y más peligrosos. Entonces, ¿qué opinas? ¿Habrías cambiado nuestro ranking de alguna manera? ¿Quién crees que pudo haber sido el dinosaurio más peligroso de todos los tiempos?